Muy buenas tardes, soy Antonio Moncada. Hoy les vengo a hablar sobre el automanagement. Peter Drucker fue el creador del automanagement. Él decía que esto servía para conocernos mejor, además para conocer nuestros puntos fuertes, nuestros valores, la forma que tenemos para hacer nuestras cosas. Él también decía que todos debemos aprender a autogestionarnos, a conocer quiénes somos, qué habilidades tenemos, por qué queremos hacer y tener claro para dónde vamos. Así tendríamos claro cuáles son nuestros puntos fuertes y cosas que debemos mejorar para desempeñarnos mejor en cualquier ámbito de nuestra vida. Peter Drucker nos dice que para realizar un buen autogestionamiento tendremos que saber cuáles son nuestras fortalezas, porque si uno trabaja sobre las fortalezas es mejor para salir adelante que si uno trabaja sobre las debilidades, porque si uno trabaja sobre las debilidades no puede salir adelante como si lo hiciera sobre las fortalezas. Él nos decía que la manera más fácil de descubrir nuestras fortalezas era mediante el análisis de feedback. Así consistía que cada vez que uno tomara una decisión clave o una acción clave, escriba lo que uno espera que ocurra en cierto tiempo. Este tiempo puede ser de 9 o 12 meses más tarde. Después de este tiempo tendremos que comparar los resultados reales con las de nuestras expectativas. ¿Cómo aprendo? Esta sería una pregunta que todos nos deberíamos hacer, porque no todas las personas aprendemos de la misma manera. Algunas aprenden tomando notas, otras leen, entre otras. Realmente es importante que tengamos claro el método cómo vamos a aprender, porque esto no nos facilitaría el cómo estudiar y cómo saber cómo somos para un mejor futuro. Además, esto me ayudaría para tener un mejor desempeño en lo que tengo planeado en este momento. Las preguntas que nos debemos hacer según Peter Drucker es: ¿soy lector o soy escucha? Lo primero que uno debe averiguar es si es lector o es escucha. Casi nadie sabe que se aprende leyendo o que se aprende escuchando. Además, son muy pocos los que hacen estas dos cosas. ¿Cómo me desempeño? Esta es otra de las preguntas que según Peter Drucker debemos realizar. La importancia de saber cómo me desempeño es que gracias a esto puedo realizar unas tareas o cumplirlas a cierto tiempo, mejorar mi tiempo de labor. También es importante saber que no todas las personas trabajan y se desempeñan de la misma manera. Entonces, la gente casi siempre trabaja por costumbres, por lo que hacen las otras personas. Por eso es importante saber cómo me desempeño, porque gracias a esto puedo saber cómo voy a hacer yo las cosas, cómo voy a dar mi mejor rendimiento y cómo voy a dar lo mejor de mí. ¿Cuáles son mis valores? Esta es otra de las preguntas que debo realizar para llevar un buen automanagement. Eso no lo debo realizar en lo ético. Para saber cuáles son mis valores, los puedo encontrar con una prueba sencilla, la cual se puede denominar la prueba del espejo. Esta consiste en formularse una pregunta: ¿qué clase de persona deseo ver en el espejo a la mañana? ¿A dónde pertenezco? Muy pocas de las personas a muy temprana edad se saben a dónde pertenecen. Un ejemplo de estas personas pueden ser los matemáticos, los músicos y los cocineros, que para cuando tienen 4 años, por lo general ya saben a dónde pertenecen, ya saben qué van a hacer de estas carreras. Por otro lado, los médicos suelen decidir sus carreras en la adolescencia, e incluso antes, pero la mayoría de la gente no sabe a dónde pertenece, y más esta gente que con grandes dones no saben a dónde pertenece. Aunque ya sepan las respuestas a las preguntas de cuáles son mis puntos fuertes, cómo me desempeño, cuáles son mis valores. Entonces estas personas, si no saben a dónde pertenecen, no pueden decidirse qué van a hacer en la vida, qué están haciendo por ella. ¿Cómo puedo contribuir? A lo largo de la historia, la gran mayoría de la gente nunca tuvo que preguntarse cómo puedo contribuir. Se les decía cómo contribuir y sus tareas las dictaba el trabajo. Por ejemplo, a los sirvientes se les trataba como subordinados, que hacían lo que se les indicaba. Entonces por eso nunca se tuvieron que preguntar cómo puedo contribuir, porque siempre se les decía qué tenían que hacer. Aunque esto cambió a finales de los siglos 60, cuando a los jóvenes ya no les gustaba que les dijeran qué tenían que hacer. En estos tiempos fue cuando los hombres y las mujeres comenzaron a preguntarse: ¿yo qué quiero hacer? Lo que ellos oían al hacerse esa pregunta era: haz lo tuyo. Lamentablemente esta solución estaba muy equivocada. Muy pocas de aquellas personas que consideran que hacer lo tuyo conduciría a una contribución, a una autorrealización y al éxito.
llegaron a lograr alguno de los tres. No obstante, ahora ya no se vuelve a la misma vieja respuesta que hacer lo que uno le indican o le asignan. En particular, los trabajadores con conocimientos deben aprender a hacer una pregunta nunca antes formulada. ¿Cuál debería ser mi contribución? Para responder, deben enfocarse en tres elementos diferenciados. ¿Qué es la situación que requiere? En base a mis puntos fuertes, mi forma de desempeño y mis valores. ¿Cómo puedo hacer a la mejor contribución a lo que debe hacerse? Y por último, ¿qué resultados deben lograrse para que surja una diferencia? Para concluir, podemos decir que el automanagement es una herramienta muy importante, la cual nos puede decir cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros valores y nuestras formas de rendir mejor. Gracias a que ya sabemos nuestras formas de rendir mejor, podremos utilizar mejor el tiempo para ser más eficaces y también sabiendo cuáles son nuestros puntos fuertes, sabemos en qué podemos trabajar. Con eso vamos a dar el 100% de nosotros y no nos vamos a quedar en un cierto punto. Muchas gracias por la atención prestada y recuerden, es muy importante utilizar el automanagement porque gracias a esta herramienta podremos saber en qué somos buenos y en qué podremos mejorar.